Si eres de los que cree que al morir todo termina, déjame decirte que las cosas distan mucho de ser así. Al dejar el cuerpo de la carne, cada espíritu va a un plano donde su vibración le es afín, desde los planos oscuros de la confusión y el sufrimiento, pasando por una gama de dimensiones diversas hasta mundos felices a los que comúnmente llamaríamos paraíso. Intermedio hay una gran cantidad de estadios donde las almas trabajan, estudian y ayudan. Sí, ayudan. Y eso es justamente de lo que nos habla esta obra espectacular, de los grupos de asistencia en el plano espiritual. Así que si te interesa ese tema, quédate conmigo. Psicografiado por Chico Javier, dictado por el espíritu de Manuel y escrito por nuestro viejo y querido amigo André Luis. Acompáñenme a ver de qué trata el libro Obreros de la Vida Eterna. Escrita en 1946, esta obra, psicografiada por Chico, es una excelsa narrativa del mundo espiritual, como ya nos tienen acostumbrados en el mundo espírita, claro así, donde André Luis nos comparte momentos de su aprendizaje y de servicio en el más allá. Para los que ya vieron la película, saben que André Luis está en el más allá en una colonia espiritual llamada Nuestro Hogar. Y trabajó primero en las cámaras de rectificación como médico espiritual y después le ofrecieron trabajo como expedicionario en las misiones de ayuda tanto en los umbrales como en la corteza terrestre. Dentro de esas misiones él escribió estos libros para mostrarnos cómo es que se presta servicio en el más allá. Y en específico en este libro comienza narrándonos aquel momento especial en que los distintos colaboradores se reúnen, los grupos de ayuda se reúnen en un lugar llamado Templo de la Paz, que es un tipo de foro, un recinto que usan para dar conferencias, para hacer reuniones, para dar charlas en las colonias espirituales, donde un instructor de mayor jerarquía les anima, les da palabras de aliento a estos grupos, para los que están comenzando su labor de ayuda, ¿no? Antes de irse en la misión les dan como unas pláticas motivacionales para infundirles muchas ganas de hacer su trabajo con todo, ¿no? Para que lleven las pilas bien puestas. Entre esos grupos, André nos cuenta que hay variedad de misiones entre los grupos que se congregan ahí en esta ocasión. Dice que había grupos que iban a atender a los enfermos encarnados, otros que iban a atender a personas que estaban agonizando o a madres que sufrían, o a criminales que estaban atorados en los umbrales, o a los niños, o espíritus que ya habían desencarnado pero que no se podían despegar de sus cuerpos y estaban ahí aferrados al cuerpo en putrefacción, ¿no? Que no se habían podido desprender. Y en fin, el auxilio de los grupos era muy variado porque hay ayuda para todos, porque la divinidad siempre tiene a alguien trabajando en los distintos aspectos de la vida y de la espiritualidad. El grupo de André en específico nos comenta que tiene como misión ayudar a 5 personas específicas, 5 espíritas que están prontos a desencarnar y que ellos van a ir a rescatar. Y en esa misión lo acompañan una enfermera de nombre Luciana, un sacerdote de nombre Hipólito y Jerónimo, que es el instructor, el que lleva las riendas, ¿no? de su grupo. Y André Luis, obviamente. Después de esta charla emotiva que tuvieron ahí en el Templo de la Paz, pues ya les dan luz verde a todos para comenzar, los despiden, les dan los mejores deseos. Y me gustaría resaltar que en este tipo de charlas que les dan a ellos, que siempre son profundamente esclarecedoras, de un nivel vibratorio altísimo, ya que son dadas por
personas que han logrado cierto estatus de amor por encima del promedio y que a pesar de eso de verdad que son grandiosamente humildes. Sus palabras de aliento siempre son motivadores tanto para los grupos de auxilio como para nosotros que las leemos. En este caso la dio un instructor llamado Albano Metelo, quien les habló de lo importante de asistir a los necesitados sufridores desencarnados, y les habló de su propia experiencia en ese campo, ¿no? Porque él había comenzado también, pues como todos, ¿no? Ayudando en el umbral. Dice que él no siempre pensó así, no siempre estuvo interesado en la ayuda del prójimo, que alguna vez, como muchos otros en el camino del perfeccionamiento personal, sí puso su mira en llegar más alto, llegar rápido a la cumbre, al séptimo cielo, a lo mejor que pudiera llegar, ¿no? Al paraíso, y olvidarse de una vez por todas del sufrimiento tanto del umbral como de la tierra. Vamos, era un tipo de ambición espiritual en la que él solo deseaba seguir escalando y no mirar atrás. Y dice que él, estando en ese estadio de pensamiento, un día vio con asombro como una luz maravillosa, increíble, como la que nunca había visto en su vida, bajaba los umbrales y se movía ahí entre ellos. Y lógicamente él se preguntó, oye, ¿qué es eso? ¿Qué es esa luz que se ve en los umbrales? Y de inmediato le informaron, es Jesús, es el Maestro que hoy vino a visitar a los sufridores del umbral. Y bueno, ahí dice que ahí cayó de un solo golpe todas sus resistencias, todas sus defensas para volver la mirada y ayudar a los que se habían quedado atrás, porque si el maestro lo estaba haciendo, si el maestro siendo el maestro, o sea, ¿quién era él como para tener esas resistencias, ¿no? Me imagino la escena. Ustedes se imaginan en el umbral la gente sufriendo, atormentada por sus propias culpas, sintiendo que está en el infierno, sintiendo que está abandonada, y de repente llega el Maestro Jesús a decirte, levántate y sígueme. Lo maravilloso que ha de ser rescatado de ese infierno por él. Qué increíble, o sea, de verdad es que sí conmueve eso. Y conmovió tanto a este personaje del que les estoy hablando, que hace esta reflexión sobre darse el tiempo y sobre todo la oportunidad de ayudar. Igualmente en el prólogo del libro, antes de comenzar los capítulos, Emmanuel hace mención de ello, exponiendo a manera de preguntas algunos argumentos reflexivos que vale la pena analizar algunos. Como por ejemplo nos dice, ¿qué se dará en nombre de la sabiduría divina al hombre primitivo, sediento de dominación y caza? ¿La maldición eterna o el alfabeto? Porque muchos dicen, amparados en que no, yo ya evolucioné, yo ya soy luz, yo ya me quiero ir a la presencia del Dios, de los ángeles, yo ya no regreso a ayudar, que cada quien se ayude solo, que cada quien se rasque con sus propias uñas, que para qué regresas a ayudar, y lo ven como si fuera incluso una carga pesada en las personas que por amor deciden volver a reencarnar en la tierra y venir a ayudar a alguien, o simplemente dedicar el tiempo a ayudar. Esa es pérdida de tiempo, porque la evolución es una cuestión personal. Es claro que es una cuestión personal, pero eso no te quita que tú puedas hacer algo por las personas que alguna vez amaste, ¿no? Entonces a mí sí se me hace un poco egoísta el ponerte esa otra vez y decir, no, yo voy para arriba, yo evoluciono y yo no me entretengo en ayudar a los demás. Para mí tiene mucho más valor el ángel que desciende a los infiernos para ayudar a los más necesitados, que pues el que ya se cree divino y que cree que ya no está para hacer esas labores, ¿no? Como que hay mucho que reflexionar al respecto. Y en esta pregunta que reflexiva que nos hace Manuel, de qué se le dará al hombre equivocado, al hombre que se equivocó, al hombre primitivo, al hombre que está sediento de dominación y de caza. ¿Le vas a dar la maldición eterna, como dicen algunas religiones, o le vas a dar al alfabeto y lo vas a instruir? Porque si está equivocado muchas veces es por ignorancia. El errado, el equivocado por ignorancia, que ha estado rodando por las encarnaciones expiatorias una y otra vez en esa rueda de reencarnaciones, que no tiene una comprensión de su propia esencia, de su propia espiritualidad. ¿Le vas a condenar al infierno? ¿Le vas a condenar eternamente? ¿O le vas a enseñar? Y ahí viene la reflexión, o sea,
¿Quién le va a enseñar a estas personas, a estas almas primitivas? ¿Quién? Nos dice, la mayoría de los encarnados, nosotros que estamos aquí, estamos ocupados en nuestros propios dramas, en nuestras propias tragedias, en nuestra propia vida, y a veces no podemos ni enseñarnos a nosotros mismos. ¿Cómo podríamos ayudar a los demás? ¿Cómo podríamos ayudar incluso a los desencarnados que se pierden en los umbrales? De ahí que la misión de estos grupos espirituales, de espíritus desencarnados, valga la redundancia, sean tan importantes. Estas misiones que hacen en el más allá sean tan importantes porque ellos se dedican a ayudar a las almas que están perdidas en el umbral. Claro que también hay la excepción, en los grupos espíritas se reúnen los médiums y los espíritas a ayudar a personas desencarnadas y a personas encarnadas, ¿no? Pero pues todavía son muy pocos en comparación con el resto del mundo. En fin, el objetivo de estas reflexiones de Manuel y de este libro es hacernos pensar en lo importante que es el servicio al prójimo, aquí encarnados y allá en el otro plano, o sea, siempre echándole una mano a los que se quedaron atrás, siguiendo obviamente el ejemplo de nuestro Maestro Jesús. Y bueno, todavía antes de comenzar la misión, el equipo de trabajo en el que Andrés estaba visitó otro lugar denominado el Santuario de la Bendición, donde recibirían más palabras de aliento, más recomendaciones de visitantes de la alta espiritualidad. Pero este era un lugar con una vibración tan alta que nos comenta Andrés que no cualquier persona podría entrar ahí. Solamente misioneros con un alto valor, con un alto compromiso en la reforma íntima, con un alto compromiso en mantener la vibración elevada a nivel, porque en ese lugar hasta el más mínimo pensamiento intrusivo tenía que ser erradicado. Se cuidaba cada detalle vibracional de la mente para mantener esas altas vibraciones y pudieran así llegar los visitantes de otras dimensiones. Pasa que siempre para que ellos se puedan manifestar, para que los seres de otras dimensiones se puedan manifestar, tiene que haber una vibración alta que pueda sostener esas energías. Y eso es cierto y eso es válido aquí en la 3D y allá con ellos, en la 4D. Nosotros para tener manifestaciones de espíritus de luz, tenemos que tener una vibración alta. Cuando alguien se enferma y tiene el milagro de la sanación, si le averiguan tantito es porque esa persona estaba en una vibración muy alta en oración, de arrepentimiento, de amor, de entrega al Padre, y es cuando le sucede el milagro por la vibración que está manejando, permite que ese amor del Padre se manifieste en él. Entonces igualmente allá, para que ellos pudieran recibir visitantes de otras dimensiones altas de amor, pues tenían que elevar esa vibración un poquito más. Era tan meticuloso este cuidado vibracional en el santuario que hasta evitaban decir ciertas palabras o platicar sobre ciertas ideas como del umbral, como de sufrimiento, como de cosas así. Tenían que cumplir ese requisito para poder, como les digo, que se manifestaran estas entidades de otras dimensiones. Y ahí el dirigente del santuario les hace un comentario muy, muy interesante. Decía, es lamentable que se dé tan escasa atención en la tierra al poder de la palabra, pues la palabra crea imágenes vivas que se desarrollan en el terreno mental, que son proyectadas produciendo consecuencias, buenas o malas según su origen, dándonos una idea del poder del verbo. Y esto es para reflexionar, ¿no? ¿Cuántas veces no nos damos cuenta del poder que tienen nuestras palabras? Y aquí nos dice, las palabras generan energía, generan imágenes en tu mente que cobran vida, que tienen consecuencias, que tú cuando piensas mal, por ejemplo, de una persona con la crítica, estás generando una energía negativa que le estás enviando a esa persona, pero que también está regresando a ti, y que todo eso tiene consecuencias. Entonces nos hace ser conscientes del poder del verbo, del poder de nuestra palabra, de mantener una palabra impecable para no causar daño ni con el pensamiento a una persona ni a nosotros mismos. Y bueno, dice André que en este templo donde estaban, eran recibidos grupos de no más de 20 personas, que eran grupos muy reducidos para tener una
una atención muy específica. Incluso reunían grupos que tuvieran ciertas misiones afines para poder encaminar el discurso que se les iba a dar, ¿no? Entonces el grupo de André, que pues nada más eran de 4 personas, fue atendido junto con otros grupos, de otros 3 grupos para cumplir el cupo de 20, ¿no? Y les tocó compartir con un grupo que se iba a ocupar de hospicios de niños abandonados, y otros que actuarían con hospicios de enfermos mentales. En este último grupo de los que iban a atender a los enfermos mentales había un misionero apellidado Barnes, que era un especialista en psicología de muy alto grado, muy estudiado, que estableció conversación con Andrés sobre las enfermedades psíquicas de los encarnados en la Tierra y de la necesidad de que la ciencia, de que la medicina ampliara sus horizontes al respecto, ya que en aquel entonces, recordamos que esta obra fue escrita en 1946, si bien eran comúnmente aceptadas las teorías de Freud al respecto, desde el punto de vista de la espiritualidad, le faltaba a la ciencia todavía incorporar a esas teorías la dimensionalidad del ser humano, es decir, que existe el alma inmortal y los procesos reencarnatorios. Y este personaje, Barnes, le decía que se tenía que comprender que las enfermedades mentales no se desarrollaban en el transcurso exclusivo de una sola existencia, sino que son a veces largos peregrinajes de las almas obstinadas en sus malas inclinaciones. Y el subconsciente es un almacén de este peregrinaje atemporal. O sea que el enfermo está sufriendo incluso por cosas que hizo en otras vidas, cosas que quedaron marcadas energéticamente en su campo espiritual, en el periespíritu. Por tanto, buscar la raíz del problema exclusivamente en el campo biológico, en el cuerpo, era un error, que estaba incompleto, que había que sondear más hondo, más profundo para ver el trasfondo espiritual y el origen de los padecimientos mentales. O sea que hace la reflexión de que la medicina pues es muy buena, ¿no?, para hacer un diagnóstico, es muy buena para encontrar y descubrir una herida, decir, sí, la herida está ahí, pero que también a veces falla porque no tiene el bálsamo para aliviar esa herida, que ese era el panorama más o menos de la psiquiatría moderna en esos momentos. Y dices, es cierto, porque el ser humano, si bien nacemos sin memoria y no recordamos lo que hemos hecho en otras vidas, el espíritu sí lo sabe y guarda la huellita, ahí la lastimadura de que algo sucedió, y eso se representa con trastornos mentales. Por ejemplo, Divaldo nos dice que la depresión es una enfermedad del espíritu, es una dolencia del espíritu. Las personas que hemos padecido depresión es porque el espíritu recuerda algo, trae un dolor ahí, y a veces la psicología moderna no tiene las herramientas para ayudarte en eso. Tratas de explicarlo con tu vida actual y dices, pues si tuve una infancia feliz, una vida feliz, ¿cómo es que puedo tener esta vida vacía y cómo es que puedo tener esta depresión? Y a veces el origen se encuentra en otras existencias. Entonces, cuando la psicología logre conjuntar eso, logre ver que el ser humano es más que biología, que es también espíritu, entonces, y que incorpore también la reencarnación como un hecho, va a avanzar en otro sentido esto, ¿no? Van a poder ayudar mejor a las personas a sanar completamente esas heridas emocionales y espirituales que hasta ahorita pues no tienen mucha ayuda, ¿no? Del lado de la ciencia, del lado de la religión, pues se intenta, en las distintas religiones se intenta, ¿no? No podemos desechar todo lo que se trabaja en las religiones. Toda religión basada en el amor es digna de respeto y tiene su manera de apoyar el dolor espiritual de las personas. Pero en el espiritismo es donde yo he encontrado con mayor fuerza, obviamente, esta circunstancia que te pueden ayudar más a sanar internamente lo que le duele al espíritu. Y de ahí una vez más la importancia de estos misioneros espirituales del mundo del más allá que van a los manicomios, porque no solo van a atender a los sufridores, a los enfermos y las causas a las que les generaron el estar ahí, sino que también van a inspirar a los médicos con nuevas ideas, con ideas renovadoras, para orientarlos en la búsqueda de esas soluciones también para el alma.
Decía Barnés, necesitamos divulgar en el mundo el concepto moralizador de la personalidad congénita y las nociones sobre la reencarnación. Es un nombre que él le da así como que muy rimbombante, pero es más prácticamente lo que les acabo de explicar, ¿no? Incorporar la reencarnación y la idea del ser humano con espíritu, con alma. A eso le llama él el concepto moralizador de la personalidad congénita. Y que se entienda que los antagonismos en la familia, los antagonismos domésticos, esas indisposiciones entre padres e hijos, parientes, hermanos, son choques a veces del subconsciente con las memorias de antaño. Son muestras de que se está en un proceso ya sea expiatorio o reparador. O sea, que ya te habías encontrado con esas personas que a veces fueron enemigos del pasado y que cuando naces en esa familia tienes un choque tan fuerte con ellos y no sabes por qué y no encuentras un origen en esta vida del por qué, y es porque estás expiando o reparando una falta dentro del círculo, dentro del mismo círculo, ¿no? Que es algo mucho más profundo que de lo que la psicología moderna puede todavía alcanzar a comprender. Y bueno, esta charla entre André y Barnés estaba muy interesante, era de un altísimo nivel de complejidad, que yo aquí les transmito lo que alcancé a comprender, que igualmente que André, que posee una mente genial, de repente él tampoco alcanzaba a comprender todo y no le daba la mente como para ampliar la conversación, y pues solo escuchaba y aprendía, igual que nosotros, hasta que dice que llegó el momento de prepararse para recibir a los visitantes, ¿no?, de las altas esferas. El director del santuario los invitó a concentrar su energía creativa en una especie de urna gigante de cristal en la que les pidió dibujar con su mente, crear con su mente un paisaje donde había un lago, un árbol y el cielo, y les distribuyó la tarea, ¿no?, a cada grupo. Ustedes forman el lago, ustedes forman el cielo, ustedes forman el árbol. Al grupo de André le tocó formar el árbol con sus ramitas y con sus hojitas y todo, y dice que todos concentrados así con la mente. Yo creo que este ejercicio fue para eliminar cualquier otro pensamiento intrusivo que los alejara de la vibración en la que tenían que estar. Entonces, al ponerlos a crear algo hermoso, elevaba la vibración y los mantenía bien entretenidos para que el visitante se aprovechara de ese campo energético y pudiera manifestarse físicamente ahí, ¿no? Dice que André nos dice que al cabo de unos minutos, como por arte de magia, todos le dieron vida a este paisaje y apareció realmente ahí ese árbol y ese como lago y todo dentro de esa urna de cristal. Dice, en medio de la cual empezó a salir un brillo, una luz hermosa que comenzó a desprenderse y se empezó a materializar este visitante llamado Asclepius, el cual repitió palabras de armonía, de aliento, de confianza para los misioneros, para que se fueran a su misión con paz. Y Asclepius era un personaje que les causaba mucha intriga a todos los presentes, porque si bien ellos pues ya no estaban sufriendo, ya no estaban en los umbrales, estaban en buenas ciudades espirituales aprendiendo, sabían que no estaban en las dimensiones altas de la luz, ellos estaban allí solo aprendiendo. Y él sí, Asclepius venía de dimensiones altas de la luz y se preguntaban cómo era eso, querían hacerle este tipo de preguntas, pero realmente les intimidaba y preguntar, y solamente algunos se animaron a hacerle preguntitas, pero casi todos referentes a cómo le hacemos para ahora que vamos a esta misión, en qué debemos pensar, y pues referentes, ¿no?, como a la fuerza necesaria que deberían tener para las misiones que tenían y cómo debían proceder, a lo que el visitante les contestaba sacando un pergamino dorado donde les leía fragmentos del Evangelio, pero así bien concisos, así como lo lees en la Biblia, así con la cita y todo, la cita de tal a cual, así se las leía, conciso, rápido y sin mayores explicaciones. Y dice André que él pues se quedaba así como con necesidad de más explicaciones y todo, pero dice, no, es que es cierto, dice, nosotros los seres humanos estamos bien acostumbrados a palabras y palabras y palabras para explicar algo que a veces con solo una idea concisa abarca todo. Y Asclepius hacía eso, les leía esa parte del Evangelio y punto. No daba explicaciones, no más, o sea, decía, todo está dado ahí en la palabra, todo está en el Evangelio, ahí encuentras tu fuerza. Y los hizo centrarse en eso, ¿no?, en concentrarse en las ideas importantes. Y al final, bueno, el visitante les dio su bendición y se marchó. Ya cuando se marchó, y Andrés se sintió más libre de preguntarle al dirigente del santuario sobre la procedencia de él, Asclepius, ¿no? A mí se me afigura por el nombre que era un romano, quizás de los primeros cristianos transformados, ¿no?, en la época
en la época de los primeros cristianos, de cuando se difundió el Evangelio en Roma, quizás, no lo sé. No nos aclaran nada al respecto. Pero el dirigente del santuario sí le dice a Andrea que Asclepius pertenece a las comunidades redimidas del plano de los inmortales en las regiones más elevadas de la tierra, más elevadas espiritualmente de la tierra. Las comunidades redimidas del plano de los inmortales. Y aquí cabe hacer un paréntesis, porque para explicar todo esto, primero hay que entender qué es la redención, porque habla de las comunidades redimidas. ¿Qué es la redención? Cuando nosotros comenzamos a estudiar el espiritismo, traemos nociones de lo que es el perdón, ¿no? Por las distintas religiones, doctrinas en las que hemos peregrinado, sabemos que el perdón es importantísimo para avanzar espiritualmente. Sin embargo, cuando llego al espiritismo, te dicen, es que el perdón o el arrepentimiento no lo es todo. Es como que el primer paso, ¿no? Cuando nosotros venimos aquí a la tierra y encarnamos, vamos generando lazos kármicos con las personas, con los errores que vamos cometiendo. Nos vamos equivocando, generamos esas deudas kármicas que tenemos que reparar. Ahí está la clave de todo, reparar. Para reparar una deuda, lo primero que tienes que hacer es reconocer que tienes esa deuda, ¿no? Que tienes ese error, ese lazo kármico con alguien. Dices, no es una culpa, no es un pecado, no es algo así que necesite castigo. Es un error que necesita reparación. Entonces tú haces tu acto de conciencia y dices, lo reconozco, tengo esta deuda con esta persona. Muy bien, esa es la primera parte, reconocer. La segunda parte es, pido perdón. Pido perdón, claro que sí, con humildad. Si te dan el perdón, bueno, ya tienes el perdón. Pero luego viene la expiación, porque te toca sanar esa energía y equilibrarla con el universo, si tú así lo quieres ver. Y para ello, de ahí viene la frase de ojo por ojo y diente por diente, que es que si yo saco un ojo, yo debo un ojo. Si yo tumbo un diente, yo debo un diente. No es de que me hacen y te hago, no. Es de que hago y me toca pagar. Si yo le saqué el ojo a alguien, en otra vida yo voy a perder un ojo. Así es el equilibrio universal. Entonces, lo que tú hiciste en otra vida por expiación es lo que te va a tocar vivir para equilibrar la energía, ¿sí? Entonces ya hubo reconocimiento de la deuda, ya hubo perdón y ya hubo expiación. Entonces viene la reparación. Entonces tienes que hacerle un bien a la otra persona, recuperarle quizás lo que le quitaste. En el caso de los asesinos, asesinas a alguien, Dios no lo quiera, asesinas a alguien y luego tú tienes que devolverle la vida. O sea, por lo general el asesinado, la víctima nace como hijo del verdugo, ¿sí? Como hijo del asesino, porque si tú le quitaste la vida, tú se la tienes que devolver. Así funciona. Entonces, por eso dicen, un error grande, grave, de esos que crean lazos kármicos fuertes, a veces tardas 3 vidas en repararlo, 3 vidas en reparar, ¿sí? Es mucho. Y hasta que reparas, hasta que llegas todos estos planos, ya perdonaste, ya lo aceptaste, perdonaste, expiaste y reparaste. Entonces, cuando ya queda todo sanado con esa persona, entonces se da tu liberación, se da tu redención. Pero ahora, ¿cuántas vidas hemos vivido? ¿Cuántos lazos kármicos tenemos con las personas? ¿Cuántas deudas? Muchísimas. Para llegar a ser un personaje como estos, como Asclepius, que pertenezca a las comunidades redimidas, o sea, que ya estés redimido, liberado completamente de todo ese karma, ¿cuántas vidas no tienes que haber vivido o cuánta evolución espiritual no debes haber tenido? Porque a veces hay las personas que llaman santos o que llamaron, que tenían esa energía especial, es que redimieron todos sus errores en una sola vida quizás, y entonces ascendieron hasta esas comunidades. Hay distintas ciudades espirituales, lo sabemos. La que más conocemos es nuestro hogar, obviamente. Y nuestro hogar es una colonia
No de las más altas en vibración. Es una colonia donde se admiten a personas recién desencarnadas o que vienen del umbral para prepararlas para su siguiente reencarnación. Pero hay ciudades con mayor nivel espiritual donde van personas con un poquito más de avance. Han oído hablar del séptimo cielo, les hablaba yo, es que son como capas encima de la corteza terrestre, ¿no? Que van más hacia arriba y hacia arriba dependiendo de la vibración, de la elevación espiritual que tengas. Entonces la más alta, conocida como el séptimo cielo, bueno, es donde están estas colonias, estas comunidades de personajes redimidos completamente, donde está un Gandhi, donde está un chico Javier, Juana de Ángeles, donde están los conocidos como santos, donde están estos personajes de la tierra que a través de los tiempos han conseguido su mayor elevación espiritual, ¿no? En el plano de los inmortales, le llaman plano de los inmortales porque ellos ya no tienen la necesidad de estar reencarnando en la tierra. Ellos dicen reencarnan en la tierra por decisión propia y lo hacen como cada 500 o 800 años cuando traen una misión bien específica que quieran hacer, que quieran lograr. Es cuando ellos vienen a misión. Entonces ahí se comprende, ¿no? ¿De dónde viene Asclepios? Viene de la más alta región espiritual, de la más elevada de nuestro planeta, y se vive muy por encima de lo que nosotros conocemos. Ella perdió contacto con la corteza terrestre y solo puede hacerse sentir en esos lugares a través de enviados, de misioneros que él manda. Y se ha subido ese plano por un esfuerzo personal y nosotros podríamos llegar algún día ahí, y no solamente ahí, sino a otros planos felices en otras partes del sistema solar, porque André le pregunta, entonces ¿dónde está Asclepios? Es al nivel más alto al que nosotros podemos llegar, al que aspiramos a llegar. Y dice, bueno, de momento sí, pero los que están ahí aspiran llegar a otros planetas, dice, porque ellos son los más altos representantes vibracionales de la Tierra, pero hay planetas, hay mundos felices en nuestro sistema solar, que sabemos que es Júpiter y Saturno, donde toda la sociedad tiene esa vibración altísima, dice, y ellos aspiran a poder llegar allá. Dice, igual que los de Júpiter y Saturno quizás podían aspirar a otros lugares de vibración más alta, como en la constelación de Hércules, por ejemplo, y los de la constelación de Hércules desean algún día ser llamados a servir en el centro de la galaxia, y nosotros recordamos que nuestra galaxia, la Vía Láctea, es solo una de miles de millones que hay en el universo. Entonces eso nos da como que un panorama de la administración celestial o de las vibraciones del universo, ¿no? Que la evolución es infinita y que siempre hay para dónde crecer. Pues esta explicación dejo a Andrea anonadado, sí, igual que nos deja a nosotros, ¿no? De ver el camino que nos hace falta, que estamos así en el kinder, en el maternal todavía, así en el primer peldaño de la evolución, de la educación de nuestro espíritu y de nuestra alma, apenas dejando lo primitivo, apenas dejando la animalidad, si así lo queremos ver, ¿no? Muy, muy instructivo este aprendizaje. Y bueno, comenzaron el viaje, el grupo de misioneros de André comenzó el viaje rumbo a su misión, adentrándose en las zonas del umbral. O sea, nada nuevo para André, que él ya había tenido algunas expediciones de auxilio ahí en el umbral, hasta que dice que llegaron a una casa transitoria llamada Casa Transitoria de Fabiano. ¿Qué era eso? Era un centro de socorro itinerante que se movía constantemente del lugar entre los umbrales y que se dedicaba a asistir a los recién desencarnados que perdidos, que confundidos vagaban entre las sombras. Estaba dirigido por una mujer llamada la hermana Zenobia, quien recibió a la comitiva con mucho cariño, a Luciana, a Hipólito, a André Luis y a Jerónimo, que era el encargado de la misión, ¿no? Y apenas los ponía al tanto de los trabajos que se hacían ahí, de cómo funcionaban y todo, cuando dice André que sonó una campanita como una alarma y que estaban siendo informados de que iban a ser atacados por una horda de espíritus rebeldes, como si se tratara así de una película de acción, de estas de guerra, de lucha. Empezaba así la narración y hasta, sí, te emociona, te acelera el corazón y dices, pues, ¿qué está pasando, no? Me imaginaba como una película de estas de submarinos o de los barcos que en alta mar van a ser atacados y empiezan a arreglar, que suban las velas, que bajen, no sé qué, así, arreglar todas las armas, porque sí tienen armas de defensa. O sea, otro dato interesante,
tienen armas de defensa. De inmediato dispusieron todas sus defensas magnéticas y eléctricas para el buen resguardo de la casa. Y André nos cuenta con sorpresa que escuchaba cómo estos espíritus llegaban a atacar ahí, pero lo hacían como con aullidos de panteras, de leones, de perros, de monos, y no entendía el por qué no, hasta que Zenobia les contó, una vez que ya detuvieron el ataque, les contó que estos eran espíritus muy antiguos, rebeldes, que se complacían en el mal y muy antiguos, y que eran los mismos de los cuales se hacía mención en la Biblia, aquellos espíritus que se hacían llamar legión. ¿Se acuerdan del pasaje bíblico donde el maestro expulsa a unos demonios y los mete a una manadita de puercos, y que los puercos van y se despeñan, y que decía que se llamaba legión? Pues son estos espíritus, o sea, que están en el umbral desde ¿cuántos años atrás? O sea, estamos hablando de la Biblia más de 2000 años atrás. Tienen esa cantidad de tiempo ahí obstinados en el mal, ¿no? Y Zenobia les hace reflexionar, y nos hace reflexionar a todos, sobre el término de los ángeles caídos. Dice, porque es muy citado, ¿no?, en el conocimiento humano, los ángeles caídos. Dice, pero la realidad, dice Zenobia, la realidad es que todos los días siguen cayendo ángeles al umbral. Mentes prodigiosas, mentes de filósofos, de científicos, de escritores, de médicos, de personas, hijos del Padre que se dejan seducir por la oscuridad. Y ella le llama, estos son los ángeles caídos que están cayendo en los umbrales. Y bueno, el equipo de André que pasó todo esto, bueno, se serenaron, continuaron conociendo la casa transitoria, dijeron que solo iban a estar un día ahí, pero igualmente ofrecen su ayuda a la anfitriona, y Zenobia acepta la ayuda de ellos, especialmente la de Luciana, porque ella es vidente. En su condición de vidente puede serles muy útil, en especial en el rescate de un alma en particular. Zenobia dice que tiene programado el rescate de una persona en particular, que ahí le va a ser muy necesaria esa habilidad que tiene Luciana, ¿no?, de vidente. Y bueno, también dentro de los servidores de la casa está un señor que fue médico también en la tierra, que se llama Gotuso. Gotuso de inmediato sintió una afinidad con André, obviamente porque pues André también fue médico, ¿no? Y le contó un poquito su historia de cuando desencarnó, cómo fue que llegó ahí y todo lo que vivió, que eso era muy normal, ¿no? Cuando se encuentran entre servidores de distintos grupos, pues comparten información de cómo desencarnaron, de cómo vivieron, por qué cayeron o no en los umbrales, o cuál ha sido el proceso de su evolución, y entre ellos, bueno, compartieron eso. Ya Gotuso le cuenta que él era pues católico, y que al principio, cuando falleció, se sintió engañado por los preceptos religiosos que acreditaba en vida, que creyó en las promesas del sacerdote que le acompañó en su último suspiro, pensando que estaría de inmediato en la presencia de Dios y de los ángeles, y que desde el cielo él iba a poder cuidar a su familia. Sin embargo, desperté en el más allá confundido, en los umbrales, vagando, y para cuando logré regresar a mi casa vi la triste realidad. O sea, mi esposa se había casado con mi primo que me envidiaba de toda la vida, se casó con mi esposa, y de hecho ya tenían hasta 2 hijos propios de ellos, ¿no? Y esa situación creó lazos de odio muy intensos, por los cuales Gotuso no podía desprenderse y no podía evolucionar más. Estaba todavía como que atorado con esos fuertes lazos a su familia, no podía ascender a otros planes. Aún así, en su condición de médico, les fue muy útil su colaboración en la casa transitoria para ayudar a los recién desencarnados, porque como recién desencarnados todavía estamos muy apegados a la materia, entonces prefieres lo que conoces. Un médico terrenal, como tenemos el concepto de él, era mucho más útil ayudando ya a los recién desencarnados, que si les llevaban un médico espiritual con ideas que todavía no podían asentar las personas. André también le contó un poco de sus experiencias a Gotuso y de sus expediciones y misiones en las que ya había participado, pero Gotuso le insistía en que el trabajo ahí en esos umbrales tan densos era muy fuerte. Dice que le había tocado ver cosas peores de lo que se dice del infierno en la tierra, pues ahí se trabajaba con espíritus rudos, rebeldes, que la mayoría de las veces
había que reencarnarlos incluso a la fuerza, en condiciones muy dolorosas, por mandato divino, y que necesitaban mucho valor y renovación constante para soportar esa clase de dolor, que necesitaban mucha energía. Dice, tanto así que la dirigente de la casa Zenobia, dice, ella solo administra la casa durante un año y luego se va un año a descansar, mientras llega otro administrador. Dice, y así se turnan, un año de descanso y un año de trabajo, porque si no sería simplemente imposible. El trabajo aquí es absorbente, es una acción agotadora. O sea, nadie puede sin renovar sus energías. Sí, la gente, pues los servidores aquí normalmente van a esferas superiores, a otras ciudades espirituales a recargarse de energía. Dice, yo no puedo más que ir a la tierra porque mis lazos todavía me atan, no me evitan ascender. Dice, pero pues ya está programada una reencarnación próximamente para mí, para regresar y ajustar los lazos de amor con mi familia. Y bueno, mientras tanto, dice, cuando Gotuso necesitaba descansar, respirar aire puro, pues iba a la tierra, no tenía de otra. Se iba al campo, iba a la naturaleza, porque la naturaleza en la tierra en algunos lugares todavía no se contamina de estas vibraciones del planeta y todavía puedes rellenarte ahí de energía. Y sí nos pasa, ¿no? ¿Cuántos de nosotros cuando vamos al bosque, cuando estamos en contacto con la naturaleza, regresamos con la pila bien recargada, ¿no? Porque allá en los umbrales la situación está muy difícil. Esa casa transitoria estaba ahí entre tinieblas. Dicen que apenas si se alcanzaba a ver el sol, así como una bola de fuego apagado, o a veces se veía la luna. Pero todo era una penumbra. Cuando dieron las 7 de la tarde, nos comenta André que la hermana Zenobia, la dirigente del lugar, les pidió que la acompañaran a los abismos del umbral para rescatar aquella alma especial que les había comentado, que era un amigo de antaño que había sido sacerdote. Un sacerdote no muy fiel a sus principios, al contrario era bastante errado y que había acabado perdido entre sus propias tinieblas. Y ahora, ante la necesidad de la reencarnación expiatoria, había sido concedido un permiso para auxiliarlo. Así que el grupo de André, en conjunto con otros 20 servidores de la casa que Zenobia eligió, partieron a la busca de Domenico, así se llamaba este hombre. Y André nos describe por enésima vez lo espantoso de caminar por esos caminos perdidos donde por doquier se veía gente sufrir, gemidos, pedidos de auxilio, formas humanas espectrales y deformadas al punto de confundirse con monstruos, pasajes peores de los descritos en la literatura de la tierra sobre el infierno. Y después de un rato internándose por esos parajes, llegaron hasta donde la figura inmóvil de Domenico se encontraba ahí sentado. Zenobia se aproximó a él e intentó llamarlo, abrazarlo, sacarlo del letargo porque estaba totalmente perdido, pero él parecía no escuchar. Y entonces Zenobia hizo una oración al Maestro Jesús pidiéndole que le concediera el don del oído de nuevo, porque él ya había perdido el oído, pero ella en su oración le dice, o sea, si tú, Jesús, eres el pan de vida que alimenta el hambre del hambriento, eres el agua de vida que quita la sed al sediento de amor, ahora te pedimos que seas también el don de la audición para este hombre, para poderlo ayudar, para por medio de tus palabras, de tu mensaje del Evangelio, poderlo ayudar y encaminar de nuevo hacia ti, ¿no? Y de repente, pues sí, le regresa el audio a Domenico y ella comienza a llamarlo de nuevo y ya, él reaccionó, pero reaccionó con violencia, acusando a los servidores del Cristo como aquellos malvados que gozan del paraíso para solo algunos predilectos especiales, mientras que los demás están sufriendo allá en el infierno. Él hablaba y solo se acusaba de ser presa de la injusticia, pues él como sacerdote católico le habían prometido otra cosa, él tenía derechos que se había ganado con su apostolado y sentía que lo habían abandonado, que su misma iglesia lo había traicionado porque estaba en el infierno y él no merecía eso. Entonces Zenobia pidió ayuda al compañero de expedición de André, al padre, al que también había sido sacerdote, a Hipólito, quien buscó razonar con él, haciéndole entender que nada más que su propia conciencia y las consecuencias de sus actos eran lo que lo tenían prisionero en ese lugar, no que alguien lo hubiera traicionado, no que le hubieran fallado, sino que eran sus actos. Pero todo cuanto le decían a Domenico parecía inútil, pues él se negaba a reflexionar sobre la responsabilidad de su estado actual. Por tal motivo, la ayuda de Luciana, la enfermera vidente del grupo de André, también fue requerida.
Luciana se acercó a él y concentrándose logró entrar en los recuerdos más angustiosos de su mente. Así en unos minutos se convirtió en la voz de la conciencia de Domenico, haciéndole ver que esas sombras que sentía que le perseguían eran las víctimas de su pasado, entre ellas mujeres que seducidas por sus mentiras se habían involucrado con él. Y en el momento que salían embarazadas o se convertían en un problema para él, las desconocía, las corría, y le cuenta como una de ellas que llegó enferma, casi ciega, y que llevaba un niño que era hijo de él, que era un hijo desconocido, que también estaba enfermo, y él no los quiso recibir, hasta les echó los perros, los corrió de ahí y los condenó a morir en la miseria. Otro de los perseguidores era su propio padre, al cual le había fallado en la promesa hecha en el lecho de muerte, ocultando el testamento donde reconocía hijos ilegítimos. O también el alma de aquel sacerdote viejecito que no quería perder su parroquia y que le pedía que lo dejara terminar su sacerdocio ahí, morir ahí, porque quería expirar su último aliento. Y Domenico, valiéndose de influencias, lo logró correr para quedarse con su puesto. Y el viejecito murió por allá apartado en otro pueblo y murió odiándolo. Se quedó también en el umbral y ahora era uno de los perseguidores. En fin, o sea, Luciana describía vívidamente con detalle cada una de esas escenas trágicas en las que él fue verdugo de muchas personas. Incluso le recordó cómo, al ser descubierto en una de sus aventuras, el esposo de la mujer con la que él se había involucrado los descubrió y trazó un plan para matarlo. Le regaló una botella de un licor muy bueno, muy exquisito, contaminado con veneno. Y así fue como terminó su existencia. O sea, le dio la botella, el padrecito se fue y ya estando allá en su casa, en la parroquia, se echó su copita y de repente empezó a sentir que se asfixiaba, que se estaba muriendo. Y el asesino fue a verlo y le dijo: ¿qué crees que no me di cuenta que estabas con mi mujer? Yo sé quién eres, yo te vi. Y dice: ya te vas para el infierno. Y ahí lo vio morir. Dice: ya hasta que vio que ya estaba dando las últimas, empezó a gritar, a pedir ayuda: el padrecito se muere, el padrecito se muere. Y ya llegó otro sacerdote a verlo y todo, y vio pues que ya estaba en las últimas. Y dice que Domenico quiso entonces empezar a rezar el Yo Pecador. Y el otro sacerdote le dijo: no es necesario. Un buen sacerdote como tú no tiene nada de qué pedir perdón. Hoy en la mañana diste misa, consagraste, eres un hijo de Dios. Tú tranquilo, porque allá te está esperando y te vas al regazo de los ángeles, ¿no? Y el hombre moría y no podía ni hablar, pero señalaba a su asesino, y el asesino ahí le agarraba la mano y: sí, padrecito, no se preocupe, se va a ir al cielo. Era su propio asesino. Y pues falleció, ¿no? Falleció Domenico y por su estado vibratorio quedó pegado al cuerpo. No se pudo desprender. En realidad son pocas las personas que al fallecer se pueden desprender solas del cuerpo. Por lo general requieren ayuda de los guías espirituales, pero eso es un merecimiento. Por ahí se dice que tienes la muerte que te ganaste en vida. Y algunos no tienen ese merecimiento y no son ayudados. Se quedan ahí queriendo reacomodarse en el cuerpo, queriendo salir, pero no pueden. Hacia Domenico le tocó ver su funeral, le tocó ver cómo llegaba un médico amigo suyo que quizás conocía sus andanzas, porque él vio que había sido veneno lo que lo mató, pero creyó que se había suicidado por culpas o por cosas así, y dijo que fue un ataque cardíaco para taparle ahí y salvar la reputación del sacerdote, ¿no? Porque todo el mundo llegó ahí al funeral a decir: el pobre padrecito tan bueno que era, y se murió. Sí, pues los buenos también se mueren, los buenos. Y pues su espíritu de Domenico lo acompañó al entierro, vio ahí el entierro, se quedó pudriéndose con su cadáver durante mucho tiempo, no se sabe cuánto. Y dicen que de repente una de las víctimas de él, el espectro de una de las víctimas de él que lo andaba rondando, fue a verlo ahí al sepulcro, y de la impresión pues él logró desprenderse del cuerpo y empezó a vagar por el umbral. Tampoco se sabe cuánto tiempo. Todos aquellos detalles expuestos hicieron que Domenico rompiera su coraza y comenzara a llorar. Y ese era el punto que estaban esperando, ¿no? Era lo que Zenobia quería,
llegar a tocar la conciencia, porque para un ser que está totalmente dormido y blasfemando y culpando a los demás es imposible ayudarlo. Tiene que nacer del alma con el arrepentimiento, ¿se acuerdan? El primer paso de la redención es el arrepentimiento. Entonces empieza el arrepentimiento, tocas la conciencia, él comienza a llorar, entonces dice Zenobia, ahora sí es momento de actuar. Y ella empezó a hacer meditación, a convocar a un espíritu también que estaba en otra dimensión, que se llamaba Ernestina y era la mamá de Domenico en su última encarnación. Entonces cuando ella llegó, pues él la reconoció y se arrojó a los brazos de su madre, pidiendo auxilio, pidiendo piedad. Y entonces su madre lo consoló diciéndole que para esas enfermedades del alma, el único médico que ayuda es Jesús. Ellos se fusionan en un abrazo, madre e hija, y Domenico, extremadamente conmovido, externó uno de sus más grandes deseos, el volver a ser ingenuo, inocente como cuando era niño, como cuando su mamá le enseñaba a hacer sus oraciones y él sentía esa fe ferviente que ahora no sabía dónde estaba, que ahora había perdido y que se sentía totalmente decepcionado. Empieza a reflexionar un poco sobre lo que habría sido su vida si las cosas hubieran sido diferentes, y empieza a divagar un poco, como que a tratar otra vez de echarle la culpa a los demás, porque dice, si yo me hubiera casado con mi novia de juventud, con Zenobia, yo me hubiera casado con ella, otra cosa hubiera sido, pero ella prefirió casarse con otro y eso me llevó por otra senda y tuve que hacerme sacerdote y todo salió mal. Y entonces la mamá lo acalla y le dice, espérate, no seas tan soberbio, no te equivoques, no le estés echando la culpa a otro sobre lo que es solo tu responsabilidad. Dice, Zenobia siempre ha sido un ángel en nuestras vidas. Él no la podía ver, por la diferencia vibracional no podía ver a Zenobia. Zenobia estaba todo el tiempo ahí abrazándolo, pero él no la podía ver. Sentía como un calor extraño, pero no la podía ver. Y entonces empezó a acordarse de ella, ¿no? Si ella se hubiera casado con él, no, pero es que ella prefirió casarse con otro y yo despechado me tuve que ir al sacerdocio. Y ya su mamá le dice, no, mira, ella siempre fue un ángel en nuestra vida, siempre nos ayudó y pues lo seguía haciendo, ¿no? Porque ahí estaba. Dice, ¿quién es más responsable? Tú dime, ¿quién es más culpable? Dice, ella la obligaron a casarse con un viudo y a ser madre de hijos que él tenía, que no eran de ella, y ella cumplió esa tarea con abnegación, con resignación, fue buena cristiana. Dice, en cambio tú te entregaste por voluntad al sacerdocio, hiciste tus elecciones de vida y fallaste y lo hiciste mal. Y Zenobia ahí escuchando todo lloraba y lloraba. Dicen que sus lágrimas caían sobre Domenico y entonces Domenico, al sentir las lágrimas, le dijo, mamá, ¿quién llora sobre de mí? Y la mamá le contesta viendo a Zenobia a los ojos, los ángeles lloran de júbilo desde las regiones celestiales cuando un corazón que sufre se levanta del abismo. Y impresionante, ¿no? Como hermoso cómo pueden ayudar a un alma que está tan perdida así, por amor. Zenobia lo dijo, es un amigo del pasado al cual quiero mucho y quiero ayudar. Y ver a un amigo, ustedes no regresarían por el amigo perdido, por el amigo que está en las tinieblas, que tantos recuerdos bonitos tienen de él, que tanto cariño hay, no regresarían. No sería egoísta decir, no, yo ya me voy al cielo, hay que mi amigo se quede. Hay que salga cuando pueda, o que otros le ayuden. Claro que por amor se hacen esas misiones. Y así Domenico aceptó la ayuda de su madre y le dice, yo te sigo a donde tú quieras, si ya llegó un momento, pues vámonos. Y se lo lleva a su mamá y lo van a preparar para su futura reencarnación. Es hermoso, son verdaderos milagros del amor. Después de ayudar a Domenico, el contingente sigue su trabajo, sigue recorriendo los parajes oscuros del umbral en busca de ayudar almas con deseo de redención. Así llegan hasta un punto especialmente oscuro e intimidante, nos cuenta André, pues los sollozos y lamentos eran abundantes, así como también las blasfemias y gritos en contra de los misioneros. Nos cuenta que se detuvieron al borde de una especie de abismo, un barranco en cuyo fondo había una multitud de sufrientes en medio del lodo espeso, muchos de ellos gritando por ayuda, pero no solamente estaban ellos, sino que también había una especie de monstruos deformados que les estaban latigueando, o sea, sí, los latigueaban para que no escaparan del lugar. La hermana Zenobia, al mando de esta misión, dispuso que sacaran defensas magnéticas
que habían traído justamente para este momento, o sea, unos reflectores de luz y unas redes magnetizadas que les protegían a manera así como de una pared energética, donde se detenían al contacto una especie de bolas oscuras de energía que les estaban aventando los dolientes, o sea, físicamente les atacaban, hacían estas bolas de energía oscura y se las aventaban, y ya pues la red magnética las detenía, no solo con palabras, sino ni maldiciones, sino físicamente también los atacaban. Dice André que se puso la cosa así bien fea, que él mismo se sentía alterado de sus emociones, que quería castigarlos, que decía, o sea, que no tenemos el poder para detenerlos, para castigarlos, nosotros podríamos hacer algo, pero ya el instructor Jerónimo le leyó la mente y le recordó de qué lado estaba y para qué estaban ahí, y que esas emisiones mentales no estaban ayudando en nada, que se controlara, que cambiara su forma de pensar, su panorama mental. Y ya Andrés se tranquilizó y así lo hizo, porque sí estaba resultando verdaderamente difícil ese trabajo, ¿no? Soportar tanta blasfemia, soportar tanto dolor, era algo muy, muy denso. Entonces le pidieron al padre Hipólito de nuevo que interviniera y que dirigiera unas palabras a los sufrientes para tratar de despertar la conciencia en algunos y que pudieran pedir ayuda, porque esa es la manera, el modus operandi de estos grupos de los obreros de la vida eterna, ¿no? Que tienes que apelar a la conciencia del individuo y que tiene que ser el individuo el que por su propia libertad pida la ayuda. Entonces ellos van, hacen reflexiones, platican, les dicen, les hacen un llamamiento, les hizo un discurso Hipólito que apelaba a lo más profundo de la conciencia, de nuestros actos como humanos egoístas, y que nos pone frente a nuestra realidad y con nuestras aspiraciones en la alta conciencia. Y debido a esa gran importancia, esa gran trascendencia de estas palabras, se las voy a compartir íntegras tal y como vienen en el texto. Hermanos, nuestro deseo fraternal es que os preparéis para la recepción de la luz divina. Aquí hay varias centenas de infortunados compañeros en precarias condiciones espirituales, con el alma destrozada por el dolor, vencidos por la aflicción, soportando innumerables padecimientos. Os entregáis muchas veces al desaliento, a la rebeldía y la desesperación. Perturbada y desdichada, vuestra mente no sabe sino fabricar pensamientos de angustia destructiva. Alegáis que las fuerzas divinas os olvidaron en el valle profundo de las tinieblas, y de negación en negación os transformáis gradual y naturalmente en peligrosos genios de la sombra y del mal, personificando figuras diabólicas y asediando indistintamente las obras edificantes de los mensajeros del Padre. Vuestro aspecto cambia por crueles perversiones interiores. No os parecéis a las criaturas humanas que fuisteis, repletas de dones divinos, y sí a las imágenes vivas de las regiones infernales, infundiendo compasión a los buenos y recelo y temor a los demás. En lastimosa posición mental en la que permanecéis y en la que muchos de vosotros perseveráis apasionadamente, sois tan auténticos demonios de la perversidad y del crimen que ni siquiera los latigazos del dolor consiguen cambiaros. Pero sois nuestros hermanos más infelices, heridos en el sentimiento y en el razonamiento, perdidos en dolorosos desiertos de la ignorancia, no por falta de amor de la providencia celestial, sino por la propia imprevisión y por el rechazo con el que recibisteis en la tierra todas las oportunidades de ascensión al plano superior del Espíritu Eterno. Todos nosotros, los que nos asociamos en este paisaje de dolor, tuvimos a nuestro alrededor mendigos de afecto y socorro espiritual, mostrándonos en vano las llagas de sus necesidades. Se llamaban ellos familiares, parientes, compañeros de lucha, hermanos remotos de humanidad. Eran hijos hambrientos de orientación, padres necesitados de cariño, viajeros del camino evolutivo sedientos de auxilio, que inútilmente se acercaban a nosotros, implorando algo de alivio y alegría. En general, nos acordábamos siempre tarde de sus heridas interiores, indiferentes al menosprecio de la oportunidad sublime que nos había sido concedida para administrarles el bien. En el justo instante en el que se recogían en el lecho mortuorio,
multiplicábamos afectos y caricias después de haber gastado el tiempo sagrado de la vida humana entre la insensibilidad y la exigencia. Deseaban los más pobres alguna pequeña parte de las migajas de nuestro permanente banquete de conocimientos y facilidades. Frecuentaban nuestra compañía como niños necesitados de iluminación y ternura, y los propios perros se inclinaban hacia ellos por natural simpatía. Nosotros, sin embargo, envanecidos por la propia conquista, encarcelados en clamorosa apatía, amontonábamos expresiones de bienestar, creyéndonos superiores a todas las criaturas integrantes del cuadro de nuestro pasaje por la carne. Prisioneros de nuestras creaciones inferiores, la muerte nos precipitó en el despeñadero del purgatorio, pareciendo el tenebroso infierno de la teología mitológica. Envejecida y rota la vestidura rica de la oportunidad, el término del curso del perfeccionamiento espiritual en la universidad terrestre, somos a veces más pobres que el último de los miserables que llamaban, confiados, a la puerta del corazón, y para los que podríamos haber sido donantes de felicidad. Pudimos haber donado felicidad, pudimos haber curado heridas de abandono, de falta de amor en quienes nos rodean, pudimos, a eso es a lo que iban las palabras de Hipólito, a que la existencia terrenal en la dura escuela del alma, pudimos hacer todo el bien que se nos presentó oportunidad y no lo hicimos. Y ahora en el purgatorio, como muchos le llaman, en el abismo donde estaban esas almas, se complacían en la blasfemia, en el olvido de la responsabilidad personal. Y qué fácil resultaba ahí, o resulta casi siempre, culpar a Dios y a los ángeles por mantenerlos en esa situación, por mantenerlos ahí en el infierno. Qué fácil era olvidar el fallo de nuestras propias responsabilidades. Y la reflexión también para nosotros los vivos no es pudimos, es porque todavía podemos, porque todavía estamos aquí y queremos que resuene esto, ¿no? No veas hacia otro lado. Cuando tus responsabilidades espirituales te exigen actuar, cuando tu conciencia te exige hacer algo, no veas para otro lado, no dejes de hacer el bien en cada oportunidad que tengas, porque esas son como si tuvieras un cochinito para ahorrar espiritual, una alcancía espiritual. Cada acción buena que tú haces le estás echando a tu alcancía. Dios no lo quiera y nos toque un día estar ahí en el umbral. Hay que hacer trabajo, hay que ser merecedores de que nos ayuden a una buena muerte. ¿Te imaginas lo que ha de ser quedarte prendido al cuerpo y ver la putrefacción de tu cuerpo, no poder salir de ahí, ver tu funeral, ver cómo te entierran? Hay que ser merecedores incluso de una buena muerte y de ir a un buen lugar para continuar con nuestro camino, ¿no? Pero esos son merecimientos, así es que no hay que ver para otro lado cuando la responsabilidad espiritual nos exige actuar. No hay que buscar culpables, porque la gente allá en el umbral es lo que hace, busca culpables, menos yo. Dios, los ángeles, los demás, mi familia, todos menos yo. Y si por mala suerte, no mala suerte, sino por malas decisiones y por nuestra indecisión y nuestra flojera espiritual nos toca caer en ese umbral, es importante que recuerden que solo hay una cosa. Hay una cosa que te mantiene ahí y hay una cosa que te puede sacar de ahí. Y es el reconocimiento de tu responsabilidad. Si por algo te toca algún día o sabes de algún espíritu familiar tuyo que le toque ahí, ayúdale en el momento de la trascendencia. Dile, pide perdón con humildad, reconoce tus faltas y pide ayuda. Pide ayuda, eres merecedor, tienes que sentirte merecedor de la ayuda, del perdón y que te puedan permitir energéticamente que se puedan acercar a ti, ¿sí? Entonces hay que tener eso bien en mente, pero si es posible, no hay que llegar ahí. Si ya lo sabemos, mejor vamos a trabajar para no llegar ahí. Y hay que dejar de buscar culpables y de buscar excusas. No hay que ceder ante razonamientos que apoyen nuestra flojera espiritual. Hay que ser responsables, actuar por el bien del alma. No dejemos que nuestras responsabilidades espirituales se queden de lado o de verdad lo vamos a lamentar.
Y bueno, siguiendo con nuestra historia, por un momento dice André que se hizo un silencio con este discurso de Hipólito, que todos se escucharon y se quedaron así como reflexionando estas palabras, ¿no? Que se adentró en los corazones, pero pues no duró mucho ese estado, porque los dueños de los látigos, de aquellos monstruos que estaban ahí, comenzaron a gritar, a exigir que se retiraran los santurrones, que se fueran a disfrutar de su cielo, que ellos ya estaban bien ahí, que ellos se complacían en la maldad y que un día esa maldad iba a triunfar y ellos iban a establecer una sociedad diferente con otros paradigmas y que todo iba a ser felicidad y no sé qué, ¿no? Y se empezó a generalizar esa gritería, queriendo sacarlos de ahí. Muy pocos fueron los que recapacitaron y realmente estaban llorando y sintieron las palabras y dijeron, no, ¿sabes qué? Sí quiero cambiar. Y decían, llévenme a mí, pero entonces los monstruos los comenzaban a latillar y unos empezaron a correr y aguantaban los latigazos, no le hace que me latiguen, pero a mí sáquenme de aquí. Y se volvió otra vez una situación muy, muy complicada. Los misioneros trataban de ayudarlos aventándoles como una especie de lazos de luz para que se agarraran y sacarlos de ese agujero donde estaban, pero no los dejaban. Realmente una descripción infernal de que imagínense la gente ahí embarrada de lodo y unos que querían escalar y otros los jalaban y no los dejaban y con los látigos, o sea, se estaba dando una situación allí muy, muy, muy fea de los que querían salir del foso y no podían, no los dejaban sus mismos compañeros de tormento. Y dice André que él volvió a encenderse, que volvió a enojarse, que en su mente, o sea, estaba al mil y que decía, es que nosotros tenemos el poder para detenerlos, para hacerlos a un lado, para arrebatarles a los que sí quieren ser salvados, ¿por qué no lo hacemos? Entonces Zenobia, intuyendo lo que pasaba por la mente de él y por otros, les recordó que la lucha de ellos, de los servidores de la luz, no era una lucha física, que era más elevada, que era con la palabra iluminativa, con el poder del amor. Y les dijo esto que me quedó ahí la frase bien marcada, bien clavada, ¿no? Dice, ¿qué hubiera sido de nosotros si Jesús hubiera abandonado el madero para responder a los golpes e injurias de quienes lo crucificaron? Si el maestro hubiera abandonado su posición en la cruz para irse a pelear con todo el mundo, ¿qué hubiera sido de nosotros? Ante esa simple reflexión así, Andrés se quedó así como mudo, porque Zenobia tenía razón, sabía que tenía razón. Entonces ya viendo todo como estaba, Zenobia dijo, no podemos hacer más. Sacaron una especie de megáfono como micrófono que magnificaba su voz y se dirigió a todos, diciéndoles que mañana, al día siguiente en la mañana, iba a pasar el fuego consumidor. Ese fuego yo no había escuchado hablar de él, la verdad no tengo otra referencia, pero al parecer a lo que me imagino es como un fumigador espiritual. Disculpen la referencia, no sé cómo definirlo, pero es un fuego que iba a pasar y que iba a consumir las malas energías y las malas vibras del lugar, haciendo que ellos tuvieran que desplazar la casa transitoria a otro sitio. Entonces les dijo, antes de que pase el fuego, la casa va a estar ahí, con sus puertas abiertas para todo el que quiera redención, para todo el que quiera llegar, haga su esfuerzo y llega ya. No para hipócritas, no, sino para corazones arrepentidos, deseosos de cambiar. Y después de eso, pues ni modo, con las manos vacías, sin rescatados, el grupo tuvo que regresar. Y no era muy satisfactorio para nadie porque esperaban llegar con muchas personas a las que pudieran ayudar y había personas que querían ser ayudadas pero no podían. Y ya le dicen a André, no te preocupes. André dice, es que no los podemos llevar a la fuerza. Dice, a veces hemos conducido a algunos hermanos allá a la casa y terminan saliéndose y reclamándonos que los llevamos a la fuerza. Es mejor que ellos por su propio pie lleguen y sean los que pidan el cambio y la ayuda. Dice, así es que no te preocupes, dice, hay tiempo, muchos van a llegar. Dice, siempre va a haber ayuda para el que realmente lo desea de corazón. Dice, siempre la hay. Y bueno, llegaron a la casa transitoria. André nos cuenta que fue testigo de un espectáculo increíble porque por las horas que eran, ya estaban las personas dormidas en la tierra, los encarnados en la tierra y se desprendían en el astral. Y sus guías espirituales los llevaban ahí a reunirse con familiares ya fallecidos y que esa experiencia pues siempre le fascinaba a André, ¿no? Ver cómo se daban esos reencuentros. Después dice que fueron hacia una sala llamada la sala consagrada, que era una sala que se dedicaba precisamente al agradecimiento y a las oraciones al final de la jornada diaria. Ahí Zenobia, como directora del lugar, hizo las oraciones pertinentes
y al finalizar de un tipo de pantalla que tenían ahí salieron unas energías como rayo de luz azul, dice André, que se distribuían entre todos y que les hacía sentir mucha paz. Era un aparato receptor de bendiciones. Oh, sí, tienen un aparato receptor de bendiciones. Qué cosa, ¿no? Qué tecnología. Ya quisiéramos tener uno de esos en casa. Y dice que a través de él se manifestaban igual personas de otras esferas, de otras dimensiones, así como llamadas telefónicas o videollamadas, más bien, haciendo analogía a algo que conocemos, me imagino, ¿no? Y sin embargo, decía que también la extrema contaminación de la atmósfera con esa negatividad estaba interfiriendo la comunicación, y se valieron entonces de la mediumnidad de Luciana, de nuevo, que a manera de traductora transmitía lo que las entidades que allá aparecían querían decir. Así se comunicó Leticia, la madre de Gotuso, el hombre con el que estuvo platicando Andrea hace rato, ¿se acuerdan? Pues ella pidió permiso a Luciana para establecer una comunicación y se enlazaron mentalmente, así igual como lo hace Divaldo aquí con los mediums, con los espíritus. Pues igual Luciana le prestó a la señora su mente para establecer una comunicación con su hijo. Primeramente la señora lo regañó, ¿sí? Levemente, tranquilamente, tiernamente, por su resistencia a avanzar. Si bien era muy útil en su trabajo como médico y en la casa transitoria, dijo: ya es momento de continuar, y le hace el llamado a reflexionar y aceptar la reencarnación de nuevo en su familia, como nieto de su exmujer, como hijo de su hijo, como nieto de aquel hombre que tanto odiaba, que le había quitado a la mujer, ¿se acuerdan? Y que sentía que aún no podía perdonar, pero que ya tenía que perdonar. Hasta llevaron a su exmujer en astral para sanar esas heridas y avisarle que pronto el exmarido difunto regresaría a la vida como su nieto. Y Gotuso, fuertemente conmovido, aceptó. Y yo creo que por hoy le vamos a dejar aquí porque ya se ha extendido mucho. Yo hubiera querido poderles contar toda la historia en un solo video, pero es que estas historias tienen tanto detalle que merecen la pena dividirlo tantito para explicarles cada detalle, para compartirles, porque es mucha la enseñanza, es mucha. Todavía no leo la segunda parte, pero ya la voy a leer y les haré otro videito platicándoles. Espero haberlos dejado así bien emocionados por escuchar la segunda parte y que hayan tenido mucho aprendizaje como yo lo tuve de esta lectura. Gracias por haberme acompañado como siempre y los espero en la próxima edición de qué trata el libro. Hasta la próxima.